para contarte canto. Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, ¿cómo les va en este casi mediodía de enero del 2024? ¿Quién les habla? Inés Arredondo, me acompaña como los últimos programas Leandro Lamboglia. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenos días, aquí estamos muy contentos de poder acompañarlos y de arrancar el año. Bueno, acá estamos arrancando el año en este programa que dimos en llamar Innova y que tiene como finalidad pensar un poquito en dónde estamos parados, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Así que iniciando el año nos pareció más que oportuno hablar, pensar con ustedes sobre la resiliencia. Entonces, dado el tema, les doy también las vías de comunicación. 422-157, 40-50-27 son nuestras vías de comunicación, o como siempre en nuestras redes sociales, Inés Arredondo o Leandro Lamboglia, también nos pueden escribir por ahí. Damos gracias a Aqualin La Paz, que nos acompaña y te brinda todo lo que necesitas para tu piscina, para que tu pileta de lona estén para disfrutar: cloro en polvo, algicida, precipitante, clarificante, floculante, etcétera, etcétera. Te tenés que comunicar al 3437 524 099 o por las redes sociales Aqualin La Paz de Julio Michelín Salomón. Así iniciamos este 2024 en Innova, hablando sobre la resiliencia. Qué palabrita difícil de decir, y en este difícil de decir también está lo que tiene que ver con el proceso de aprender la resiliencia. Así que no solo aprendemos a decirla, sino a qué es. ¿Qué es la resiliencia? Por ahí tiene que ver con iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, después de algo malo que nos pasó. Entonces tiene que ver con esto de salir adelante después de algo malo que nos pasa. ¿Qué tenés vos para contarme, para explicarme, para decirme sobre la resiliencia? Bueno, en un principio y siempre cuando intento definir algo, me voy al origen de la palabra, a la etimología de la palabra. El término resilience, que viene del latín, se empieza a utilizar primero en inglés y viene del participio en presente, que es resilio ire, que significa saltar para atrás. Originalmente esta palabra en inglés la comenzó a utilizar un ecólogo llamado Crawford Stanley Hawkins en 1973 para definir el proceso por el cual la naturaleza se recupera de aquellos desastres naturales que puedan suceder y destruir el ambiente, pero también de la participación del hombre dentro, digamos, del proceso de destrucción del ambiente. Y a partir de eso se hizo muy popular este término, que, repito, fue medio que creado para definir este proceso de volver a un principio, buscar retroceder a un punto en el cual nosotros, o en este caso la naturaleza, estaba mejor. Por eso es tan interesante por ahí conocer la etimología de las palabras para comprender cuál fue su origen y cómo de ahí la psicología la toma y la empieza a aplicar para la vida de la persona. En esto que vos decís de la psicología que la toma, algo muy interesante en sus orígenes tiene que ver con, la toman en Inglaterra, la toman en Europa como primeros lugares, con distintas corrientes. Por un lado el conductismo, por otro lado el psicoanálisis, y algo muy interesante pasó en América Latina. Cuando en América Latina se empieza a hablar de resiliencia, se empieza a trabajar desde el entorno social. Y ese es el gran aporte de Latinoamérica en pos de la resiliencia. Si nosotros tomamos una definición de las ciencias sociales
podemos decir que la resiliencia es la capacidad de triunfar para vivir y desarrollarse positivamente, de manera socialmente aceptable, a pesar de la fatiga o de la adversidad que suelen implicar riesgo grave de desenlace negativo. Entonces, qué interesante esto, poder pensar en triunfar para vivir o desarrollarse. Y por ahí se habla de los oxímoros dentro de la resiliencia, esto de los opuestos que se dan, y tiene que ver con poder estar bien a pesar del desastre o la crisis que nos rodea o que nos está tocando vivir. Entonces, iniciando el 2024, justamente esto es lo interesante. No podemos negar que como país estamos en una crisis muy grande, estamos cargados de miedos y de ansiedad y de ver qué pasa. Entonces, la idea es poder dejar ese miedo, esa ansiedad y tomar la resiliencia y ver cómo podemos estar bien, cómo podemos estar optimistas y esperanzados en esta crisis. Hay una serie de herramientas que facilitan la construcción de este proceso de resiliencia, tanto individual como colectivo. En la primera instancia, sostenernos sobre las relaciones, digamos, empezar este proceso pensando no en un elemento desde la soledad, sino más bien todo lo contrario, desde la construcción colectiva. También tenemos que pensar que tenemos que dejar de pensar que una crisis es un evento que no va a ser insuperable, que no vamos a poder salir de ahí. Porque eso nos congela, nos transforma en personas con miedo, y el miedo tiene dos características. Al valiente el miedo le da capacidad para actuar, le da ideas, le da la necesidad de buscar caminos. Y a la persona que está carente de herramientas para trabajar el miedo, lo paraliza y lo incapacita. Otra de las herramientas para construir la resiliencia es aceptar el cambio como parte de la vida. Digamos, no podemos tratar de vivir congelados en el tiempo, ni en la persona, ni en la forma de pensar, ni en esperar que eso que hoy nos parece bien, dentro de 5 años o dentro de 5 minutos nos va a seguir pareciendo bien. También pensar en movernos, digamos, dejar de transformarnos en un elemento pensante permanentemente y transformarnos en un elemento actuante. Dejar de ser potencia y pasar a ser una nueva realidad. También eso es a través de acciones decisivas, o sea, acciones que son las que nos causan miedo, esas acciones decisivas, y son las que nos permiten avanzar. En esa búsqueda también nosotros nos estamos buscando a nosotros. Tengo una pregunta que nos va a te va a sacar del esquema, pero esto es lo interesante de Innova. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, hablamos de salir adelante, de encontrar relaciones saludables que nos sostengan en esa crisis. Un error gigantesco es cuando estamos en crisis, quedarnos solos, que es algo normal. No tenemos ganas de ver a nadie, no tenemos ganas de que nos sermoneen, entonces atinamos a quedarnos solos. Bueno, gran error. Si bien eso se va dando en tiempos, no es que de un día para el otro yo estoy atravesando un duelo, estoy atravesando un divorcio, estoy atravesando una falta de trabajo o un no sé qué va a pasar con mi vida, no es que de un día para el otro lo puedo resolver. Me va a tomar un tiempo hablarlo, gestionarlo, por eso hablamos de proceso y entendamos, vayámonos a las mariposas para entender el proceso, pero tiene que ser con otros, como vos decías. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con la generación de cristal en el medio? Bueno, nosotros quizás tendríamos que decirle a la gente un poquito qué es la generación de cristal y cómo ves, a ver, qué nos pasó en el medio que tenemos ahí esa generación de cristal. Bueno, la generación de cristal no podría existir sin los padres de algodón. Nosotros somos los responsables de tratar de darle a nuestros hijos, más que nada, podríamos decir esto dentro de la gama de la sociedad, como la nuestra, que le costó un montón todo, tanto a nuestros padres como a nuestros abuelos, que algunos no pudieron terminar la primaria, la secundaria. Nosotros la educación, metele con la educación, entonces nos educaron para que nos eduquemos y nos educamos. Y creemos que esa misma herramienta que a nosotros nos sirvió les va a servir a nuestros hijos, pero sumado al hecho de que no queremos que les pase nada. Entonces, que no anden solos en la calle, que no coman nada que nosotros no les daríamos, que no tomen ninguna decisión que podría ponerlo siquiera dentro de una estadística de que les pase algo malo. Esa generación de cristal va a tener una banda de problemas, y nosotros los papás de algodón, dentro de los cuales me incluyo, por más que la vemos, nos damos cuenta por el error que estamos cometiendo, es muy, muy más fuerte que nosotros. Tratamos de protegerlos, de cuidarlos, y la verdad es que hay que dejarlos que empiecen a tener problemas, que resuelvan, que entiendan de que la educación es una herramienta, pero a la larga no
la experiencia tiene un importante plafón en la construcción de la persona y de la personalidad. Y bueno, la verdad que no sabría hacer futurología, pero me parece que la van a sufrir bastante estos chicos de la generación de cristal, antes que entiendan que el individualismo no lleva a ningún lado, que la construcción de estos procesos desde el Renacimiento para acá, donde lo que me pasa a mí es lo único que importa, nos quita la posibilidad de vivir en sociedad de una manera más linda, ordenada y funcional. Es interesante pensar que cuando hablamos de generación de cristal ya estamos hablando incluso de personas de 30, 35 años y que tiene que ver con una generación que tiene la imposibilidad de resolver y que tiene la imposibilidad de salir adelante, es decir, le cuesta mucho salir adelante. Como decía Leandro cuando hablaba de esta metáfora de los padres de algodón, son estos padres que atinan o que atinamos a no te preocupes que yo voy a estar siempre. Y entonces acá es interesante cómo vamos fomentando la resiliencia en nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos de la figura del apego, que tiene que ver con el nacimiento, ahí empezamos a gestar. Y por supuesto que en una primera instancia ese bebé va a necesitar 100% del adulto, de la figura que va a ejercer el apego en él. Pero la idea es que podamos ir separándonos de nuestros hijos para que ahí se tornen independientes, autónomos y que sepan tomar decisiones. Entonces, es importante empezar a dejar esos espacios para que se equivoquen. Yo creo particularmente, y acá estoy dando una opinión muy personal, porque vos hablabas recién de nuestros padres nos motivaron a educarnos, nuestros padres nos decían, vamos que vos podés salir adelante. A veces ese vos podés salir adelante, dale, no necesariamente estaba ligado al amor, al afecto. Entonces, esa carencia de afecto hace que nosotros queramos hacer lo contrario, es decir, cubrimos las necesidades como cubrían nuestros padres, pero con este amor quizás malentendido. ¿Por qué? Porque estamos acaparando demasiado, no estamos dando el espacio. Entonces, si nosotros hablamos de resiliencia, hablamos de dejar traumas de lado. Entonces, es poder decir corto la cadena. Aquella carencia parental que tuve en carencia afectiva, carencia de estímulo, de sostén, de figura de apego, yo la resuelvo y entiendo, porque creo que hay muchos de nosotros que somos padres que intentamos formarnos, que intentamos darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces, en esta línea resuelvo el mambo y lo guardo en una caja porque ya está, ya fue y allá quedó. Y en este salir adelante empiezo a mostrarle a mis hijos de todas las edades que se puede y que tienen que aprender, tienen que instrumentar los medios para cambiar, para salir adelante, y que para eso necesitan a los otros que andan dando vuelta. ¿Vamos a escuchar música? Genial. ¿Qué vamos a escuchar, Lea? Uno de los temas que tras lo que nos pasó con Gustavo Cerati tomó mucha trascendencia por lo que significa, no solo musical. Cerati es un elemento complicado de explicar porque es uno de los músicos más importantes de Latinoamérica de toda la historia. Lamentablemente las generaciones anteriores a nosotros no han podido comenzar a disfrutar de eso, pero Bocanada es un tema que deja musicalmente, armónicamente y por supuesto la letra muchísimo para pensar en este momento. No hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar.
para desvanecerse alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Cuando no hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón de todo aquello decidido. Se estira el tiempo y me olvido como dos, y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Para contar. Bueno, acá estamos en Innova, Inés Arredondo les habla, me acompaña Leandro Lamboglia, 422-157-4050-27, nuestras vías de comunicación. Escuchábamos entonces Bocanada de Gustavo Cerati. Dice su última estrofa: para desvanecerse, alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Fíjense si no hay una caracterización de nuestra sociedad actual ahí, y un tema que ya tiene sus años. Entonces, nosotros estamos hablando de resiliencia como una forma de promoción de la salud. ¿Hay unas cuantas preguntas para hacernos? Sí, para empezar a transformar esto en una herramienta, lo primero que tenemos que hacer es cómo hago, saber en qué punto estoy del desarrollo de mi resiliencia. Entonces, vamos a hablar ahora de una serie de preguntas que nosotros podemos desarrollar frente a un espejo, en momento de introspección, mientras vamos a ducharnos, o al momento de sentarnos a escuchar un poco de música y ponernos a pensar ¿dónde estoy? Con respecto a mi capacidad de resiliencia. En un primer punto es preguntarnos cuáles han sido esos eventos que nosotros le dimos la validez de transformarlo en eventos complicados, en difíciles, y cómo reaccionamos frente a esos eventos. Después, en los momentos de estrés, ¿a dónde voy? ¿Con quién trato de encontrar la contención? ¿Cómo busco la contención? ¿Dónde? Y frente a esta experiencia, ¿encontramos ayuda? ¿Obtuvimos aquello que fuimos a buscar? También tenemos que pensar si aprendimos algo de nosotros. Y de ese aprendizaje mejoramos la calidad de nuestras interrelaciones. Si nosotros no nos dimos cuenta de lo que aprendimos, y si fruto de esa crisis
nos salimos a fortalecer nuestros vínculos, ahí estamos lejos de desarrollar la resiliencia. A veces, y en esto quiero hacer un puntito, el tema de las experiencias ajenas son privadas. Uno puede ir a preguntar cómo poner un clavo, porque los clavos son todos iguales y las maderas son todas iguales. Pero las cuestiones de salir de estos momentos críticos no se sostienen sobre las experiencias ajenas. Salvo que, una cuestión muy concreta, que anda al psicólogo, anda, buscar herramientas terapéuticas para solucionarlo. Las experiencias personales son individuales. El consejo en esto no vale de mucho. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir a buscar es empatía. Tenemos que ir a buscar un oído, tranquilidad, mesura, no volvernos locos, alguien que nos baje un cambio, no alguien que nos acelere. Y en eso me parece que es muy importante para poder después preguntarnos, ¿superé eso? ¿Realmente logré superarlo? ¿Ese obstáculo desapareció de mi vida? Y lo último es, si después de esto construimos esperanza, si después de esto vimos en el futuro algo que nos hace sonreír, vimos una luz. Dicen que la obsesión del hombre con el oro, con el metal, con el brillo, más allá de las cuestiones químicas, de que no se oxide y qué sé yo, era que le quedó muy grabado dentro de la genética del desarrollo de la humanidad, cuando el hombre venía por el desierto. Y de lejos divisaba algo que brillaba, que no sabía lo que era, pero él sabía lo que significaba. Significaba agua, significaba vida. Entonces ese brillo, según cuentan algunos antropólogos, es lo que le quedó al hombre en la cabeza de obsesionarse con las cosas brillosas. Entonces, tratemos de encontrar ese brillo al fondo para que el camino sea, aunque tortuoso, esperanzado. Esa luz, ¿no? Como hablamos de luz. Yo pensaba en esto de los primeros tips que vos diste, hablaste de poder identificar los momentos que consideramos difíciles o que consideramos traumáticos. Y lo hemos hablado en programas anteriores. Recordemos que nuestra mente es terriblemente inconmensurable y que por ahí se cree cosas que no son. Entonces, cuando hablamos de identificar momentos difíciles, hablamos de identificar lo real. Porque en esto de ansiedad que hablábamos, en esto de una sociedad en que los medios no siempre están fomentando o generalmente no fomentan la tranquilidad, la paz y la mesura, sino todo lo contrario, empezamos a maquinarnos. Y la ansiedad hace que nosotros inventemos momentos difíciles que en realidad no existen. Entonces, acá es un paso a paso, el ir viendo, quizás pisando un poquito como que si vamos sobre cáscaras de huevo, pero ir viendo esas cuestiones, esos momentos que se van presentando, no darle a nuestra mente rienda suelta. Y esto está muy ligado a otra de las cuestiones que hablaba Leandro, que tiene que ver con encontrar a otra persona con quien relacionarme, con quien hablar, y que esa persona esté con los pies en la tierra y con un carácter sumamente empático. Muchas veces nos buscamos personas que nos sermoneen, que nos den recetas, y las recetas sirven para la cocina y hasta ahí nomás, porque cuántas veces nos pasa que probamos una comida riquísima. Siempre me acuerdo de un compañero de trabajo cuya mamá hace torta húngara, y él me dice, mira, la torta húngara de mi mamá es la mejor, y nos sentamos a hacerla con ella y nos pasa la receta, pero no hay forma de que salga como la torta húngara de mamá. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el sabor de nuestra piel, tiene que ver con nuestro sudor, tiene que ver con lo que nosotros ponemos al hacer la torta, y así es nuestra vida. Generalmente estamos poniendo mucho énfasis en lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, somos perfeccionistas en nuestro trabajo, tratamos de buscar herramientas para que salga mejor la comida, la atención al público, el cuadro, etcétera, etcétera, lo que sea que hagamos, y no nos damos cuenta que esos detalles son los que tenemos que buscar para nosotros. Entonces, cuidado con quién hablamos. Eso me parece súper interesante lo que estás diciendo, como siempre, pero además esta idea de que más allá de que la torta húngara de tu mamá sea la más rica del mundo, vos haces tu torta húngara, buscale tu impronta. El cuadro que vos podés estar utilizando una técnica que inventó alguien en el siglo XVIII tiene que tener tu visión.
tu esencia, tu construcción. Entonces, eso nos da una tranquilidad enorme de no compararnos con nadie y entender que eso que estamos buscando, primero lo buscamos para nosotros. Y si por propiedad transitiva, pasa todo el tiempo con el arte, si por propiedad transitiva a alguien le gusta y lo consume, genial. Ahora, sentarme a producir para que otro consuma, ay, eso es algo que a mí me sabe raro. Y ahí está esta cuestión que hablamos hoy de nosotros como padres, o nosotros como educadores, o nosotros como adultos de una sociedad que quiere formar niños y adolescentes. ¿Qué pasa cuando esos niños y adolescentes resuelven los problemas de una manera diferente a la nuestra? Y ahí está la apertura. No vamos a salir adelante, no vamos a sentirnos bien a pesar de la crisis si no somos personas abiertas al cambio. Y recuerdo acá el primer programa. ¿Por qué nos llamamos Innova? Porque tenemos que aprender a innovar, y aprender a innovar tiene que aprender a ser creativos. ¿Cómo salgo adelante de la crisis que estoy viviendo? ¿Cómo dejo atrás este trauma, este mambo que hace 40, 50, 60 años me acompaña y que solo es una carga? Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de eso, de poder salir adelante. Y entender que un problema tiene solución. Si nosotros no podemos encontrar la solución, no es un problema, es otra cosa. Entonces, revisar nuestra visión sobre lo que nos está pasando, un poco la idea de las preguntas era esa, en torno a, tal vez no tengo las herramientas, tal vez necesite buscar ayuda. Y eso es lo que a nosotros nos pone en un plano de humildad mucho más importante, abandonando el enorme caballo en el cual a veces estamos subidos, y decir, no tengo las herramientas para solucionar esto, voy a buscar ayuda, y de esa ayuda sale otro ser mejor. Hablábamos el programa anterior sobre las habilidades blandas, y justamente una de las habilidades blandas tiene que ver con esto, con poder reconocer nuestras habilidades, con poder reconocer las habilidades, las capacidades de los demás y decir, bueno, hasta acá llego yo, y si lo hago con vos, mucho mejor. Y acá hay algo que a mí me resulta muy interesante siempre. Nosotros pensamos que ese que nos ayuda tiene que tener capacidades diferentes. Es decir, a ver, Inés Arredondo, ya a esta altura de mi vida, yo reconozco que mi facilidad tiene que ver con el lenguaje. Entonces voy a decir, bueno, tengo que buscar a alguien que me ayude con, no sé, con las ciencias duras. Uh-huh. No, quizás tengo que aprender a decir, bueno, tengo que aprender a buscar a alguien que me ayude también con el lenguaje, porque cuando trabajamos en equipo, aunque sea mi fuerte, el otro me da respuestas, me da soluciones, me da miradas diferentes del problema, y ahí está el enriquecimiento. Sin ningún lugar a duda, tiene que ver con entender que estamos acá para estar con los otros. Acá no hay nada que nosotros nos rescatemos. El día que no estemos más, no va a haber nada que nosotros podamos llevarnos a algún lado. Lo único que va a quedar acá son nuestras memorias, nuestras acciones y aquellos que pudimos aportar a la sociedad desde cualquier lugar que nos toque ocupar. Muy bien, tocó el pito, tocó el timbre del recreo, nos tenemos que ir, así que nos encontraremos el miércoles que viene, vamos a ver sobre qué hablamos, pero hemos tenido para nosotros un grato momento, esperamos que para ustedes sea un grato momento y que podamos empezar este 2024 realmente pensando en estas cuestiones. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que quiero para este 2024? Estoy demasiado estresado, estoy demasiado ansioso, no puedo con mi depresión, estoy brotado, se me cae el pelo. Bueno, a ver, pará. ¿Por qué? Porque la crisis va a existir. Ya existieron los campos de exterminio, ya existió la prohibición, ya existieron años de hambruna con guerra y hubo un montón de gente que salió adelante. Entonces nosotros estamos acá. Preguntémonos, ¿qué hacemos con nuestra libertad? Bien, cerramos así. Nos encontramos el miércoles. Un abrazo grande para ustedes.